Estimados estudiantes, un cordial saludo. Espero estén llevando una muy buena semana. Hoy es nuestra sesión número 5. Vamos a hablar acerca del diseño de recolección de datos. Para ello vamos a tocar tres temas. Hemos dividido la clase en tres temas: en recolección de datos, en técnicas de muestreo y en herramientas de colección o recolección de esa información. Vamos a hacer al final un ejercicio práctico con el uso de una de las muchas herramientas para recolección de datos. Tengan presente dentro del desarrollo de la clase que la recolección de información, y cuando se trata de información personal, por ejemplo, pues hay un tema ético del manejo que le demos a esa información. Esta información o la información que recolectemos dentro de un proceso de investigación, pues es esencial para poder validar la hipótesis que formulamos, esa hipótesis que intenta responder esa pregunta de investigación, como ya lo vimos en las clases anteriores, y la forma de hacerlo, por supuesto, es a través de los datos y el adecuado manejo de esos datos. En la próxima sesión vamos a hablar un poco acerca de la visualización y esas herramientas de visualización de esos datos. Muchas veces pasa que los investigadores tienen muy buenos datos, pero no tienen buenas técnicas de exposición, de muestra de esos datos, y es difícil para las demás personas que están conociendo la investigación conocer esos resultados, y se nos quedan por fuera esos resultados esenciales. El día de hoy traigo un video de uno de los varios proyectos de investigación que se vienen desarrollando en el SENA. Este puntualmente es el resultado de un ejercicio de prospectiva, que ya al final les cuento qué es. Es un vehículo minicargo, y ya les cuento el porqué del diseño de este vehículo y qué tiene que ver con el tema de recolección de datos. Es bastante corto, se los voy a poner y ya continuamos. Estoy liderando el desarrollo de un proyecto que busca el diseño, conceptualización, manufactura y pruebas de un vehículo utilitario minicargo para logística de última milla en Bogotá y región, que durante su operación mitigue tres problemas fundamentales para la ciudad, que son la contaminación del aire, la congestión vial y la siniestralidad vial. Desde el año pasado venimos trabajando esta estrategia de la unidad de propiedad intelectual, la cual se encuentra ubicada en el Tecnoparque Casuca Soacha. Hemos adelantado varios procesos de apoyo tanto a internos, instructores y aprendices, como a externos como empresas, emprendedores y empresarios. Lo que buscamos es poder proteger sus activos intelectuales, sus activos intangibles, como pueden ser sus tecnologías o, por ejemplo, su registro de marca. Fue un gran aporte, una gran ayuda contar con una unidad de propiedad industrial dentro de la entidad. Quienes estén interesados en formar parte o recibir apoyo de esta estrategia, los invitamos a que se contacten con nosotros o nos visiten en el Tecnoparque de Casuca. Este vehículo que viene liderando el desarrollo Rosenberg, por aquí se veía bien el diseño, voy a dejarlo acá. Es un vehículo, como lo dice el investigador, que responde a varias problemáticas que hay en Bogotá región. El tema de contaminación. A nosotros ya como ciudad, con una población de cerca de 10 millones de habitantes, pues el tema de contaminación es algo esencial. Otro es el tema de congestión vial. Los que conocen Bogotá o viven en Bogotá saben que aquí el tema de tráfico, como en las grandes ciudades de Colombia, es bastante complicado. Y otro tema es el tema de seguridad vial, de siniestralidad. Cuando se accidentan, pues qué seguridad tiene el pasajero. Este es el resultado de un ejercicio de una recolección de datos de hace muchos años que viene haciendo un SENA que es especializado en transporte, que es el Centro de Tecnologías del Transporte, donde ellos hicieron un proceso de prospectiva. ¿Qué es prospectiva? Prospectiva es un análisis de datos, pero un análisis de datos fuerte, donde empezamos a revisar qué información existe sobre un tema en específico, en este caso puntual el tema de movilidad, el tema de logística y el tema de transporte de última milla, es decir, cuando la carga llega al destino final, la mula llena de carga llega a Soacha, digamos, a un puerto seco, y cómo se hace esa última distribución, no de la mula completa, sino ya de cantidades más pequeñas de carga, de una tonelada, media tonelada quizás, hasta su destino final. Ese último trayecto, cuando uno mueve mercancía, se le llama la última milla.
Entonces hicieron un ejercicio gigante de búsqueda de mucha información, de qué proyectos tienen, por ejemplo, el municipio de Soacha, donde se ha encontrado que tienen una perspectiva de crear un puerto seco, cómo pinta el tema de movilidad en el municipio, cómo pinta el tema de movilidad con, con Bogotá, cómo a nivel de vehículos para movimiento de carga, qué está pasando en el mundo, cómo está el tema de movilidad eléctrica, cómo está el desarrollo tecnológico para tener motores y baterías suficientemente capaces para hacer transportes logísticos de 1 tonelada. Es decir, es una información gigante, se hace todo el análisis de esos datos y al final se llegan a unas conclusiones. Una de las conclusiones de ese análisis que hizo este centro especializado es que en el mediano plazo se va a requerir un vehículo de este tipo, un vehículo que pueda cargar máximo 1 tonelada, que pueda ir una persona conduciéndolo, que sea eléctrico, que las baterías les dé el tiempo suficiente para hacer los desplazamientos que se requieran, y pues se tiene el objetivo que sea nacional. Entonces por eso el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, pues viene trabajando en este vehículo. Es un proyecto que está construido totalmente desde cero, es decir, se está haciendo el diseño de todo su chasis, que es el soporte sobre el cual va el carro, de toda su carrocería, digamos, esta forma específica es para temas de ergonomía del conductor, para facilidad de carga, de parqueo, todo el tema de seguridad, todo el tema de sensores para que le permita al conductor tener una mayor seguridad vial. Y se viene construyendo, ya se han construido algunas piezas y se espera que muy pronto se pueda tener ya un prototipo completo. Pero para poder llegar a ese prototipo, una vez más, la importancia de los datos. Es decir, si no hacen un buen análisis de datos, pues es muy difícil poder llegar a definir proyectos de desarrollo como este que acabamos de ver. Ahora bien, frente al tema de recolección de datos, hay varias formas de hacer esa recolección, hay varias estrategias. La primera es encuestas, creo que todos hemos sido partícipes alguna vez de nuestras vidas de una encuesta de satisfacción, por ejemplo, una encuesta política, por ejemplo, una encuesta como las que suele hacer el DANE para determinar el nivel de SISBEN, por ejemplo, o datos estadísticos generales que saca el DANE. De hecho, la próxima sesión les voy a mostrar el geoportal del DANE, donde hay mucha información que nos permite visualizarlo de forma fácil. Aquí hay algunas de las características de este tipo de herramientas de recolección de información, y es que las encuestas son cuestionarios estructurados, organizados, que se administran a una muestra de participantes para recopilar datos. Aquí ya empezamos a hablar de muestra. Tengo un grupo, una población, para el caso de una encuesta, por ejemplo, del DANE, o una encuesta política, de ese N número de posibles votantes, ¿cómo yo hago esa selección, esa muestra, y que esa muestra sea representativa? Porque no le voy a hacer la encuesta a todos los votantes, sino que debo hacer una muestra. Pero esa muestra que seleccione, ese grupo pequeño, porcionado que seleccione, pues debe representar el pensamiento generalizado de todos los votantes. Entonces ahí estamos hablando de muestra. Ahorita vamos a hablar, después de estos tipos de recolección de datos, vamos a hablar más acerca de esos tipos y de muestra que se pueden seleccionar. Pueden ser realizados de manera presencial, telefónica o en línea. Las preguntas son estandarizadas y se utilizan escalas de respuesta para después facilitar su análisis. Esta primera etapa que estamos viendo, pues esa es la recolección de información. Entonces, desde un inicio se debe tener claro que esa información después se va a tener que analizar para poder generar unas conclusiones. Por eso es importante el tema de estandarización y generación de escalas de esas respuestas. Aquí tengo un ejemplo de encuesta para investigar la satisfacción de los clientes de un restaurante. Creo que esto a todos nos las han hecho en algún momento cuando vamos a un restaurante. Se pueden diseñar un cuestionario de encuestas con preguntas sobre la calidad de la comida, el servicio, la atmósfera del lugar. Los clientes pueden completar la encuesta al final de su visita o recibirla por correo electrónico después de su experiencia. En este ejemplo puntual, pues la intención es focalizada a la mejora de un servicio
para que nuestros clientes o nuestros usuarios pues tengan una mejor experiencia. Otra de las formas, y esta suele ser muy utilizada, personalmente he estado inmerso en varios proyectos de investigación donde el tema de entrevistas es esencial. Las entrevistas se caracterizan por ser conversacionales, estructuradas o semiestructuradas, porque existe esa posibilidad. Hago estas preguntas puntuales, recibo esa retroalimentación del entrevistado, pero también existe la posibilidad de tener un marco general, pero a medida de que la entrevista se va dando, se puedan ir obteniendo otros datos que sean de importancia para la investigación. La idea es obtener información detallada sobre un tema de investigación. Pueden ser realizadas de manera una vez más presencial, telefónica o mediante videoconferencia. Las bondades tecnológicas que tenemos en la actualidad pues nos permite y nos facilita poder acceder a varias herramientas para poder hacer entrevistas. De hecho, al final de la clase, no para entrevistas, sino para encuestas, les voy a hacer un ejemplo rápido de cómo podemos utilizar una de muchas herramientas que nos va a permitir hacerlo de forma virtual. Y la idea es permitir una exploración en profundidad de las experiencias y perspectivas de los participantes. Ahora les doy un ejemplo diferente a este que voy a leer. En un estudio, este es un primer ejemplo, en un estudio sobre el impacto de la educación inclusiva, se pueden realizar entrevistas individuales a docentes, estudiantes y padres para comprender sus experiencias y percepciones sobre el tema. Las entrevistas permiten obtener información detallada y perspectivas únicas de cada uno de los participantes. Esto para un caso puntual de educación inclusiva, donde a toda la comunidad educativa les preguntan acerca de cuál es esa percepción y esas expectativas frente al tema de inclusión. Yo hace unos 3 años finalicé una maestría en innovación que hice aquí en Bogotá en la Universidad de ANE. Y dentro de nuestro proyecto de investigación, nuestro proyecto de tesis, de trabajo de fin de máster, queríamos desarrollar un modelo que le llamamos Agronova, un modelo pensado para los agricultores colombianos, para que los consultores en innovación podamos ir al campo y tenemos con Agronova, que es nuestro proyecto de tesis, nuestra tesis de fin de grado, de máster, poder tener una herramienta, una serie de herramientas que nos permita sacar de los campesinos esas necesidades que ellos tienen y a partir de esas necesidades problemáticas desarrollar proyectos de investigación y poder tener soluciones reales. Y para poder hacer el desarrollo de ese trabajo de fin de maestría, tuvimos la grata experiencia de conversar con muchos campesinos y lo hacíamos a través de entrevistas. Puntualmente nosotros hicimos un proceso de validación en 2 sectores, uno en el sector cafetero, donde estuvimos en el departamento del Huila, en uno de los municipios del departamento, en una de las veredas que son cafeteras, hablando con los cafeteros acerca de esas necesidades, de esas expectativas, de cómo ellos veían la cadena productiva del café y todas las necesidades que tenían en torno al café, desde el proceso de tener semillas y esa limitación que tienen de búsqueda de semillas y la baja tecnificación de semillas, a pesar de que exista una agremiación como la Federación Nacional de Cafeteros, aún siguen teniendo problemas. Luego en el proceso de cultivo, baja acompañamiento técnico, dentro del desarrollo, luego en el proceso de cosechado, luego en el proceso de descerezado, luego en el proceso de fermentación, de retiro de ese mucílago, esa babita que tiene el café, luego en el proceso de secado, luego en el proceso de empacado y luego en el proceso final de comercialización a la cooperativa asociada a la Federación Nacional de Cafeteros. Y en todo ese proceso, pues hicimos muchas entrevistas y fueron muy enriquecedoras para la investigación. Y dentro de esos procesos de entrevista, pues logramos empezar a detectar algunas necesidades que eran repetitivas en diferentes fincas cafeteras. Dentro de esas muchas priorizamos el tema del secado del café y nos contaban los productores de café que en la cooperativa donde ellos vendían su café tenían una serie de certificaciones si su café era de muy buena o de mala calidad.
Y nos dimos cuenta que el proceso arrancaba desde la fermentación, desde el momento en que descerezan el café. Si alguien está familiarizado con este proceso me entenderá claramente. Quienes no, básicamente lo que hacen es cogen la pepita del café cuando esté madura, una máquina la descereza, le quita la piel a esa pepa y esa pepa trae una tela que la recubre, que es como una baba, y eso lo dejan fermentando alrededor de 24 horas y luego retiran por lavado con agua ese mucílago, se llama técnicamente eso, y sacan ya la pepa de café. Resulta que en ese proceso de fermentado hay un control que se debe hacer de variables en términos de tiempo, en temas de temperatura, si no el café se afecta a la acidez y pierde calidad. Y fue una generalidad que encontramos de que no existían herramientas para poder hacer esa medición. Al final de nuestro ejercicio desarrollamos una serie de módulos de hardware que les facilitaba a los campesinos mejorar ese proceso. Las entrevistas fueron claves en el desarrollo de nuestro proceso de investigación porque a través de ellas fue que pudimos nosotros priorizar esas necesidades que tenía el sector y una vez priorizadas esas necesidades que tenía el sector, pues poder empezar a construir algunas soluciones. Otra de las formas, y en la clase número 1 y 2 hacía mucho énfasis en esto, es el tema de observación. Siempre nosotros, no solo en nuestra vida de investigadores, sino en nuestra vida diaria, debemos aprender a observar. Debemos ser muy buenos observadores, ser observadores críticos, siempre tratando de buscar problemáticas y siempre tratando de buscar soluciones a esas problemáticas que nosotros observamos. Algunas de las características del proceso de observación como herramienta de recolección de datos es que la observación consiste en la recopilación sistemática de datos mediante la observación directa de personas, eventos, fenómenos, contextos, espacios. Esta puede ser realizada de manera participante, es decir, donde nosotros hacemos parte de la situación, o no participantes, donde nosotros como investigadores estamos como observadores externos. Aquí tenemos un ejemplo de observación. Para estudiar el comportamiento de los visitantes en un museo, se pueden realizar observaciones no participativas, es decir, no como haciendo el recorrido, que también podría ser una opción, y ahora les cuento otro ejemplo de un proceso ya más inmersivo, registrando las acciones y reacciones de los visitantes en las diferentes áreas del museo para empezar a tomar decisiones frente al museo, frente a exposiciones, por ejemplo. Entonces, si yo me paro en el museo y veo que en algunas exposiciones la gente pasa rápido, es posible que no sea de su interés y que podamos tener otras exposiciones que sean más del interés para nuestros usuarios. O puede pasar que en cierta exposición un grupo etario se acerque más, los niños, por ejemplo, se acercan más a ese tipo de exposición. Entonces podemos llegar a tomar decisiones, por ejemplo, de tener exposiciones enfocadas para este grupo etario que es de niños, ¿sí? Esto permite obtener información sobre las interacciones de los visitantes con las exhibiciones y su comportamiento general. Para este proceso de observación, hace unos años tuve la fortuna de trabajar en los procesos de neuromarketing, una área de investigación que al menos aquí en Colombia está sin explorar, en otros países ya está muy explorada, y es cómo utilizamos tecnología para hacer una medición de ese comportamiento de nuestro cerebro a través de nuestra visión y de nuestro tacto frente a, por ejemplo, en un almacén. Pongo un ejemplo. Entonces, a través de neuromarketing, que es esta área, a mí me pueden poner un dispositivo y me pueden poner a recorrer un supermercado, una sección de vinos, por ejemplo. Y si está comprobado y se ha comprobado a través de ejercicios como este que estoy describiendo, que la vista del usuario, del ser humano, se centra en la parte central inmediatamente superior de las góndolas. Es por eso que cuando ustedes van a un supermercado y si quieren vayan a la sección de vinos, por ejemplo, de licores, a la altura de la mitad y justo sobre la mitad, ahí ponen los principales productos que quieren vender.
y en la parte de abajo los productos que menos quieren vender. Entonces por eso los supermercados normalmente en esa sección ponen los productos de mayor precio porque tienen mayor probabilidad de que sean comprados por el usuario. Pero también herramientas de hardware, es decir, que le ponen a un dispositivo y lo ponen a hacer estas pruebas, pueden definir y revisar cuáles colores son más llamativos para nosotros y con eso también poder tomar decisiones del color de las góndolas. El amarillo, el rojo, el azul tienen unas implicaciones diferentes en nuestro cerebro y también va a depender mucho de nuestra edad. Entonces este tema de observación, el desarrollo tecnológico está avanzado y hay áreas como el neuromarketing que permiten hacer de forma más eficiente y tener mayor número de datos dentro de un proceso de observación. Por último, tenemos el tema de análisis de documentos y en este sí que hemos estado en estos días cuando veíamos marco teórico y algunas herramientas de búsqueda, bases de datos, pues eso también nos ha permitido entender ya y creo que aquí en este tipo de herramientas o de formas de recolección de datos ya estamos un poquito más avanzados en este curso y es cómo hacemos análisis de documentos. Esto implica revisión y extracción de información de documentos existentes como informes, registros, archivos, historias, documentos oficiales, artículos científicos, libros. Y estos documentos pueden proporcionar datos valiosos para nuestra investigación. Eso lo vimos muy bien en el marco teórico. Si bien ahí estábamos focalizados en el análisis de un tipo específico de documentos que son los documentos resultantes de proyectos de investigación, como son artículos científicos, revistas y demás, pues también tenemos la posibilidad de buscar legislación, por ejemplo, que es de hecho el ejemplo que tengo en esta diapositiva. En un estudio sobre política pública se pueden analizar documentos gubernamentales, leyes y reglamentos relevantes para comprender el marco legal y los objetivos de la política en cuestión. El análisis de estos documentos permite obtener información sobre los antecedentes y el contexto de las políticas. Quería que en alguna clase que hablábamos del tema de cannabis, ¿no? Podemos nosotros hacer una investigación en torno al cannabis, de cómo está en este momento a nivel legislativo, legal, todo el tema de la industria del cannabis. ¿Esto qué implicaría? Buscar leyes, buscar decretos, buscar proyectos que de hecho en este momento están en el Congreso, en debate, buscar bajo la normatividad colombiana qué es legal, qué es ilegal, cómo es el proceso de solicitud de licencias, cuáles tipos de licencias hay. Hay unas licencias que permiten el cultivo, hay unas licencias que permiten hacer investigación, hay otras licencias que permiten hacer la extracción. Frente al tema de derivados y de comercialización, cómo está el proceso de vender esos productos a nivel nacional, cómo está la venta de esos productos a nivel internacional, cómo está el pago de impuestos en torno a este tipo de industria. Es decir, hay una posibilidad amplia de información que podríamos tomar, analizar, todos esos documentos para empezar a generar conclusiones. No solo en este tema, puede ser en muchos otros temas. Cuando hablamos al inicio de la clase del proceso prospectivo que realizaron para poder diseñar ese vehículo, básicamente más que ellos entrevistas, encuestas, sí que algo de observación, pero el grueso de ese tipo de proyectos pues es el análisis de datos. Hay que buscar muchos datos en muchas bases de datos especializadas que han publicado, qué políticas hay también en torno al tema de movilidad, cómo están las investigaciones en temas tecnológicos de baterías y demás. Es decir, ese tipo de investigación es muy de análisis de documentos. También puede existir la posibilidad que necesitemos, y de hecho suele pasar, diferentes tipos de recolección de información, como entrevistas, encuestas y demás, para nuestros proyectos de investigación. No es que, bueno, mi proyecto de investigación solo voy a recolectar datos a través de observación o solo y exclusivamente a través de entrevistas. También puede existir
la posibilidad de hacer mix entre los diferentes tipos de formas de hacer esa recolección de información. Una vez más, el tema de datos, esencial para nuestro proceso de investigación. Entre más datos tengamos, pues más suma nuestro proceso de investigación, pero también no es tener datos por tener. Yo he visto estudiantes que me presentan proyectos de investigación donde han recolectado un montón de información que nada tiene que ver con el proyecto, con el problema que se está intentando resolver, con la hipótesis que se ha planteado, y más bien ha sido un control C, control B de encuestas que han ido recogiendo de otros trabajos, y la idea no se trata de eso. Nosotros los latinoamericanos tenemos esa desventaja de pensar que entre más grueso tengamos de información, entre más parezcamos haber hecho la tarea, es mejor el resultado, y no es así. Cuando uno está en este lado de docente, uno se da cuenta en ocasiones que un trabajo de 20 hojas puede ser peor que un trabajo bien hecho con información clara, real, pertinente de 5 hojas. Entonces a veces no se trata del volumen de datos y de información que se tenga, sino de la calidad, de la pertinencia de esos datos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la recolección de datos que realmente importen para nuestra investigación. Hablamos hace un rato del muestreo, es decir, de la población total que tiene el problema o que nosotros vamos a intervenir. ¿Cómo hacemos para hacer la selección de esa muestra a la cual vamos a intervenir? Entonces, aquí les traigo 4 tipos diferentes de hacer muestreos. Cada uno va a depender del tipo de investigación. Cada investigación, dependiendo el tipo de dato, dependiendo la población, pues vamos a tener una forma diferente de hacer el muestreo. El más básico es el muestreo aleatorio. Yo tengo una población. Cuando hablo de población, no necesariamente son personas. Pueden ser unos microorganismos, por ejemplo, o puede ser, voy a hacer una muestra de calidad de madera, entonces pueden ser árboles. Es decir, puede ser el sujeto o puede ser el objeto el cual nosotros vamos a hacerle pruebas o hacerles entrevistas o hacer algunos análisis de laboratorios. Entonces la más fácil y la más simple es una muestra aleatoria. Tengo mi población general y en esta técnica cada miembro de la población o cada integrante de esa población pues tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Simplemente de forma aleatoria selecciono. En este ejemplo que tengo aquí con los circulitos, imagínense que todos los círculos representan la población posible a intervenir, y en este primer ejemplo, en esta primera técnica, simplemente hago la selección al azar de esos 3 punticos rojos que tengo ahí, y sobre esos voy a trabajar. Si son personas, les voy a aplicar de pronto una entrevista, una encuesta y demás. Si es un microorganismo, le va a hacer algunas pruebas de laboratorio, por ejemplo. El segundo, ya aquí se empieza a especializar un poco más, es el muestreo estratificado. Esto suele servir, por ejemplo, y lo utilizan mucho el DANE, o lo utilizan mucho las encuestas de política, por ejemplo, donde en nuestro país, y eso es dato curioso, nuestro país es uno de los pocos países que tiene esa estratificación de estrato 1, 2, 3, 4 y demás. Eso es bastante particular. Entonces este muestreo estratificado lo que hace es dividir esa población en algunos estratos o subgrupos homogéneos, y se selecciona una muestra aleatoria de cada uno de esos aglomerados o esos grupos de población que armamos. Pongamos un ejemplo una vez más con un censo. Tengo estrato 1, estrato 2, estrato 3, y dentro de cada uno de esos estratos voy a seleccionar 2 individuos de forma aleatoria. Es otra forma de hacer una selección de esas muestras. El tercero es un muestreo por conglomerados. Aquí básicamente lo que hacemos es, al igual que en el primero donde tenemos una separación por grupos,
lo que hacemos es seleccionar un número de conglomerados puntual. Aquí en el ejemplo, por utilizar los circulitos, tengo 3 grupos o conglomerados y seleccioné el número 1, pero podría tener 100 grupos y de esos 100 grupos de forma aleatoria voy a escoger 30, 40 de esos, por poner un ejemplo. Y el último, que ya tiene un poco más de elaboración y de formulación, es un muestreo sistemático. En esta técnica se selecciona un elemento de la población inicial al azar. En este ejemplo que tengo los circulitos, escogí 5 al azar, los 5 primeros, y luego se seleccionan los elementos restantes en función de un intervalo sistemático. ¿Cómo es esto de un intervalo sistemático? El intervalo se calcula dividiendo el tamaño de la población, en este caso son 45 integrantes de la población, por el tamaño de la muestra. Entonces, de los 45 dividido 5, que son la muestra, pues nos da un número intervalo de 9. Entonces, básicamente, para este ejemplo, tengo estos 5 iniciales y luego cada 9 tengo una muestra adicional, un sujeto adicional de la muestra. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sería este, 9 más este, y esto sería la muestra que selecciono yo para mi proceso de investigación. La selección y el tipo de muestreo va a depender mucho de la naturaleza del proceso de investigación, del análisis que estemos realizando. Pero que sepan ustedes que hay un marco general, que hay diferentes formas de hacer esa selección de ese muestreo. Estas son algunas básicas, hay muchísimas otras formas y en una sesión que vamos a tener sobre la séptima, octava sesión, cuando estemos hablando del tema estadístico, vamos a tocar un poco más el tema de muestreo y de cómo podemos hacer este tema de muestreo. Ahora bien, a nivel de herramientas de recolección de información, ya hemos visto algunas, por ejemplo, para el tema de recolección de información de literatura científica, vimos algunas bases de datos donde hay mucha información y espero ya ustedes hayan sacado el rato y hayan cacharreado a esas bases de datos, pero existen muchísimas otras herramientas. Esta es una herramienta que para mí creo que es muy útil, la suelo utilizar muchísimo. Si algunos de ustedes ya la han utilizado, bueno, les sirve un poco de refuerzo este ejercicio que vamos a hacer. Quienes no están familiarizados con la herramienta seguramente les va a servir mucho, no solo para la recolección de información para proyectos de investigación, sino para otras áreas y otras materias. Resulta que Google tiene muchas herramientas y una de sus herramientas es Google Form. Hay muchas, ¿no? Ustedes conocerán algunas, Drive, por ejemplo, o incluso tiene una herramienta muy parecida a Word, otra muy parecida a Excel, otra muy parecida a PowerPoint, tienen una herramienta de notas. La que vamos a revisar ahorita es Google Form. Básicamente, Google Form, como lo dice, es una herramienta para hacer formularios, para hacer formas, para hacer recolección de datos. Entonces, imagínense que nosotros vamos a hacer una encuesta y queremos, para facilidad y para poder llegar a una audiencia mayor, queremos tener esa encuesta de forma digital, que podamos enviar el link o que podamos quizás generar un QR, que me escaneen este QR y a través de ese QR me contesten una serie de preguntas con las cuales pues sacaré algunos datos o alguna información que es relevante para el proceso que esté realizando. Simplemente para poder utilizar esta herramienta hay que tener un correo Gmail, básicamente. Ustedes pueden buscar en Google, voy a hacer el ejercicio desde cero, Google, vamos aquí a Google y aquí vamos a poner Google Form. Este es el link para entrar, es Google Form. Cuando ingresamos nos va a aparecer este pantallazo, aquí hay algunos formularios que están ya ahí hechos. Vamos a encontrar aquí algunas plantillas que podemos utilizar, pero para este ejercicio vamos a hacer una encuesta sin utilizar plantillas, es decir, la vamos a utilizar acá en blanco. Esta es la interfaz que nos aparece de forma general.
Yo aquí tengo, para poder hacer el ejercicio, hice una pequeña encuesta, una encuesta ejemplo, donde simplemente tengo 3 preguntas, el título de esta encuesta, la descripción de esta encuesta, para poder hacer el ejercicio. Entonces voy a tratar de ponerlo acá los 2 pantallazos, para que vayamos haciéndolo en paralelo. Vamos a cerrar un poquito más esto, ahí está. Esta encuesta ejemplo que tengo, que es lo que normalmente hace uno primero en un documento plano, en un Word, en un Excel, a papel, a mano, pues diseñar esa encuesta. Esta encuesta es sobre el compromiso de los padres. Simplemente para un ejemplo, aquí está la descripción de la encuesta. Esta es una encuesta de ejemplo de la sesión Diseño y Recolección de Datos del curso Metodología de la Investigación. 3 preguntas. ¿Con qué frecuencia se reúne en persona con los profesores de la escuela de su hijo? Y aquí pues tenemos 5 posibilidades, iniciando desde casi nunca hasta todas las semanas y los intervalos que hay entre esas 2 posibilidades. La segunda pregunta que tengo como ejemplo es ¿qué tanto se ha involucrado en grupos de padres en la escuela de su hijo o su hija? Una vez más, una escala desde nada involucrado hasta demasiado involucrado y unas respuestas intermedias. Y la última, el año pasado, ¿con qué frecuencia ayudó en la escuela de su hijo? Lo mismo, casi nunca, hasta todas las semanas y los intervalos. Esto podría tener muchísimas otras opciones. Aquí esta encuesta es de respuesta única, pero podría tener otro tipo de preguntas, de varias respuestas válidas, incluso de interrelación y demás. ¿Cómo funciona esto? Entonces, realmente esto es bastante intuitivo. Acá está el título. Vamos a copiar el título de esta encuesta. No tiene mayor sentido, mayor complicación. Aquí me pide una descripción de la encuesta. Vamos a poner esta que tenemos aquí en el ejemplo. Y aquí vamos a empezar a construir las preguntas. Aquí tenemos una serie de herramientas. Aquí podemos poner más y más preguntas, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar vamos a dejar una nomás para iniciar y vamos a explorar un poco qué tiene acá. Como esto es una encuesta o una herramienta para solicitar información, pues lo que siempre va a aparecer inicialmente es la pregunta. Entonces vamos a tomar la primera. Entonces vamos a poner nuestra pregunta. ¿Con qué frecuencia se reúne en persona con los profesores de la escuela de su hijo? Y aquí nos aparece, nos bota un listado de las posibles formas de respuesta que nosotros podemos habilitar. Nosotros podemos dejar opción múltiple, ¿cierto? Podemos dejar casilla de verificación, podemos dejar lista desplegable, es decir, que cuando visualicemos las respuestas nos va a aparecer es una lista desplegable. Podemos cargar archivos también acá, si queremos poner un video, por ejemplo, o podemos poner un documento PDF que requiera nuestros encuestados, fecha, hora y demás. Pero hagamos un ejemplo aquí. Incluso podemos dejar la posibilidad de hacer preguntas abiertas, ¿no? O sea, no de opción A, B, C y D, sino que escríbame o descríbame y que pueda el encuestado poner algo de información adicional. Hagamos un ejemplo acá con opción múltiple. Entonces aquí nos da la opción 1. Entonces dijimos que era casi nunca. Incluso podemos poner imágenes. Podríamos, no con texto, sino con imágenes, que cada una de las respuestas que podamos seleccionar sea una imagen. Por ejemplo, para un quiz, para una evaluación, lo podemos utilizar. Entonces continuemos aquí con nuestras opciones. Casi nunca, 1 o 2 veces en el año, cada pocos meses, todos los meses, y todas las semanas. Ahí está nuestra primera pregunta en nuestra encuesta. Como esto es un diseño, nosotros acá en la parte superior derecha tenemos un ojito. Se llama vista previa. Aquí podemos ver cómo nuestro encuestado, cuando le enviemos este link, van a ver la pregunta.
Si se fija que ellos lo que van a poder hacer es seleccionar, simplemente está la pregunta y van a poder hacer una selección. Ahí como lo pusimos, está con selección múltiple. Vamos a hacer la otra pregunta con otro tipo de respuesta para que veamos la diferencia. Además podemos poner algunas preguntas que sean obligatorias y no nos va a dejar enviar el formulario hasta que hagamos la respuesta. Ustedes en algunos formularios online que llenan suelen ver que hay unas preguntas que son obligatorias. Pero bueno, vamos a dejarla así. Vamos a agregar una segunda pregunta, que es la de qué tanto se ha involucrado en grupos de padres. Y esta, para hacer aquí el ejercicio, lo vamos a dejar como lista desplegable para que vean ustedes la diferencia entre los dos tipos de respuesta que podemos habilitar. Entonces aquí está la primera, nada involucrado, un poco involucrado. Si ya tenemos diseñado el cuestionario, pues es realmente fácil, casi que es un control C, control V. Nos facilita muchísimo. La diferencia de tener esto en un papel a tenerlo de forma virtual, pues es casi obvia y es el tema de poder hacer difusión de este tipo de encuestas. Listo. Vamos a hacer aquí en visualización para que veamos los dos tipos de respuestas posibles que nos deja el formulario. La primera, que fue la que ya hicimos, pues podemos seleccionar una opción, perdón. Y la segunda, como lista desplegable, pues básicamente lo que nos aparece es otra forma diferente de poner esa pregunta y es a través de una lista desplegable. Vamos a volver a nuestro formulario. Vamos a poner nuestra tercera pregunta. El año pasado, ¿con qué frecuencia ayudó en la escuela de sus hijos? Vamos a dejarla. Aquí ustedes pueden explorar con diferentes tipos de opciones. Incluso puede también dejar tema de fecha y hora para que indiquen la fecha y hora en la que se diligencia. A nivel de diseño aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno puede cambiar colores, puede poner una portada, puede poner diferentes tipos de herramientas visuales para que sea más agradable la encuesta. Entonces vamos a poner acá casi nunca, 1 o 2 veces por semana. La tercera opción, todos los meses es la cuarta y todas las semanas la quinta. Vamos a ver el tema de visualización y ahí están, digamos, 3 tipos diferentes de forma en la que nos pueden dar la respuesta. Si yo le doy aquí a enviar, simplemente es por el ejemplo para mostrarles lo siguiente. Acá hay unas pestañitas donde nos aparecen las preguntas y aquí nos aparecen las respuestas. Aquí ya me aparece la respuesta que yo acabé de generar, ¿cierto? En la práctica funciona de la misma forma. Cuando ustedes lancen, y ya les enseño cómo pueden enviar el link para que la gente conteste, pues aquí ustedes entran a su usuario nuevamente, porque esto está asociado a su usuario de Gmail, y pueden ver las respuestas. Aquí en configuración pueden restringir las horas, el número de respuestas y otra serie de cosas. Vamos a hacer aquí el ejemplo de hacer varias respuestas, como si estuviéramos simulando que ya enviamos esto y varias personas nos están respondiendo. Entonces va a hacer aquí algunas respuestas al azar, simplemente para mostrarles la herramienta de visualización y de descarga que nos permite la herramienta. Digamos, yo enviamos este formulario y 6 personas nos contestaron ya. Entonces vamos a enviar. Listo, cerremos esto acá. Entonces aquí dice que ya 5 personas nos respondieron. Poner el ejemplo. Y esta herramienta, lo interesante, aquí pues simplemente son 3 preguntas con unas pocas opciones. Espera, respondemos otra vez porque todas me quedaron en la tercera la misma respuesta. Para que nos dé otra. Todas las semanas. Listo. Volvamos acá. Respuesta. Entonces fíjense cómo la herramienta nos grafica de una vez. Esto nos hace muy fácil el análisis
en la próxima clase que vamos a ver el tema de visualización de información, pues utilizar este tipo de gráficas nos facilita ese análisis de cómo podemos revisar, digamos en este ejemplo, casi que del 33% de todos los que respondieron están en una o dos veces por semana, cada pocos meses el otro 33% y casi nunca el otro 33%. Acá en esta gráfica también nos permite, este tipo de respuesta nos suele dar gráficas de barras. Aquí podemos también por cada una de las preguntas ver las respuestas que más se obtuvieron, ¿cierto? Y podemos también hacer el análisis por cada uno de los participantes y cómo respondió cada uno de esos participantes. En este ejercicio no les pedimos que no les solicitamos que escribieran el nombre, pero podríamos hacerlo, de hecho ahorita lo hacemos. Y acá podemos hacer el descargue de la información con un Excel. Podemos abrir una hoja de cálculo y podemos descargar esa información en un Excel y podemos graficar, exportar o hacer la información que queramos con el Excel, que de hecho en la próxima clase también vamos a ver un poco de cómo es ese manejo de Excel y esa capacidad que tiene Excel para hacer ese análisis de información. Vamos a volver acá. Aquí, como les decía, podríamos seguir editando esto, nos faltó, por ejemplo, ponerles acá que nos dijeran un texto corto, preguntarle el nombre, por ejemplo, para después poder hacer la clasificación más fácil. Y esta la vamos a poner acá de primera. Vamos a ponerla acá de primera, vamos a ver cómo se visualiza. Fíjense que ahí ya nos va a aparecer el nombre. Incluso se lo podemos poner que sea obligatorio, que sin que escriba el nombre no pueda pasar al formulario. Ahí está. Con todo lo que tenga asterisco es porque es obligatorio. La idea es que exploren esta herramienta, que puedan ustedes utilizarla, lo dicho, no solo para sus procesos de investigación, sino en el momento en que ustedes necesiten recolectar información. Ustedes pueden adicionar, agregar imágenes, agregar videos, agregar selecciones. Pueden poner un video de YouTube, por ejemplo, que ustedes quieran que se reproduzca acá, ¿sí? De hecho, podemos simplemente con poner el URL, el link de ese video, ya lo vamos a poder poner. Vamos a poder poner imágenes también si queremos. Es decir, hay una serie de posibilidades que podemos utilizar, modificar tamaños y demás. ¿Cómo se puede utilizar y cómo se puede enviar esto y cómo podemos hacer para que las personas lo respondan? Entonces aquí en enviar podemos enviarlo vía correo, por ejemplo, o podemos copiar este link. Aquí nos da la opción de acortar el URL para que sea más corto y enviarlo por Facebook, enviarlo por Twitter o simplemente copiarlo y enviarlo a un grupo de hey, compañeros, ayúdenme que estoy haciendo un estudio de mercado, por WhatsApp a su grupo de compañeros para que le hagan la respuesta. Yo les voy a enseñar otro método que la gente no suele utilizarlo. Si ustedes ya utilizan esto, pues chéverísimo. Para quienes no, pues les voy a mostrar esta herramienta. Creo que todos hemos visto códigos QR, que son estos códigos que podemos escanear. Ahora en época de pandemia se pusieron muy de moda porque todos los restaurantes tenían QRs para sus menús y mucha gente no sabe que esos QR son muy útiles y además de útiles son muy fáciles de hacer. Hay muchísimas páginas para hacerlo. Simplemente en Google ponen generador de QR. Estos que dicen patrocinados normalmente son pagos. Entonces hay unos que son gratuitos. Vamos a explorar este que se llama generador de QRs. Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio de nuestro formulario, nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener un QR pegado en la pared para que quienes quieran participar en una encuesta, en un proceso de recolección de información, lo escaneen y de una vez lo remita a este formulario que acabamos de diseñar. Entonces, esta página, por ejemplo, hay muchas otras, nos permite hacer QRs para varias cosas. Por ejemplo, el que vamos a hacer en este momento es para una URL, es decir, para una dirección de correo. Entonces, simplemente yo copio esta URL y lo pego acá.
y le digo generar código QR. Y ya me generó código QR. Si ustedes quieren, en este momento pueden escanear este código e inmediatamente este código los va a llevar a este formulario que acabamos de desarrollar. Los va a llevar a una ventana tal cual como esta. Es una herramienta fácil y muy útil. Acá hay otras opciones que ustedes pueden utilizar. Su WhatsApp, por ejemplo, si ustedes quieren, nosotros estamos en Colombia, poner su número de teléfono y que eso me genere un código, va a poner un número aleatorio. ¿Cuántos números es que tiene? Ahí está. Y poder generar un QR. Si yo escaneo este QR en este momento, si ustedes tienen un lector de QR y hacen el escaneo de este lector, automáticamente me va a llevar al WhatsApp para poner un mensaje a ese número aleatorio que yo utilicé. Hay muchos otros. Si yo quiero poner un teléfono, si yo quiero poner un correo electrónico. Acá hay uno que yo suelo utilizar mucho, ya se los muestro, que es el vCard, pero por ejemplo el Wi-Fi. Tienen ustedes una reunión en su casa, una fiesta en su casa, o están impartiendo un taller donde todo el mundo va a necesitar internet. Ustedes pueden poner el nombre de su red y el password, la clave de su internet, generan un QR, la gente lo escanea y automáticamente lo que hace su teléfono o su tableta que está escaneando ese QR, pues es hacer la conexión al Wi-Fi. Hay uno que yo suelo utilizar mucho y que me parece muy útil y que los invito a ustedes a utilizar, que es el vCard. Entonces yo aquí en el vCard pongo mi nombre, mi dirección, mi cargo, mi teléfono, la empresa, el teléfono, digamos como toda la información que quiero y le doy generar un código QR. Y ese QR cuando yo lo escaneo, lo que hace es que de una vez me crea el contacto en el teléfono. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren dejar sus datos en una diapositiva, al final de la diapositiva, o como investigadores, oiga, si quieren más información acerca de lo que yo hago, o me quieren contactar, pues escaneen este QR, porque en este QR están mis datos de información. Hay muchas otras herramientas. Para el tema de geolocalización también es chéverísimo. Ustedes pueden generar un QR que usted lo escanea y de una vez el Google Maps o el Waze automáticamente lo va a llevar a esa dirección. Es decir, hay muchas posibilidades. Parte de lo que yo hago en este curso también es darles a ustedes algunas herramientas para recolección de datos. Hay una herramienta muy interesante que se llama Menti. Utilícenla en algún momento. Esta básicamente lo que hace es que usted le deja crear un espacio online donde le crea este tipo de nubes de palabras. Entonces yo podría decir al final de esta clase, escaneen este QR y díganme en una palabra qué tal les pareció esta clase. Entonces si mucha gente dice aburrida, pues va a aparecer la palabra aburrida más grande. O interesante, la palabra interesante va a aparecer más grande. Y las palabras que se más repitieron, dependiendo la cantidad de veces que se repitió esa palabra a las personas que votaron, pues va a aparecer más grande o más pequeño. Y le genera a uno una herramienta de visualización súper interesante para hacer análisis, toma de datos y análisis de esos datos. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Hay muchas otras herramientas, vamos a seguir dentro del curso analizando algunas otras herramientas. Sin embargo, quería mostrárselas porque es muy, muy útil. Hasta aquí el tema de recolección de información, recolección de datos. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de muestreos, de cómo hacer esa adecuada selección de muestreo, cómo hacemos esa selección de ese tipo de herramienta, o de forma en la que vamos a hacer la recolección de la información. Como es ya costumbre, quiero cerrar este espacio con algún personaje interesante. Interesantes es personas que realmente están cambiando este mundo y que desde el área privada, porque todos estos personajes que hemos visto, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, pues realmente son empresas privadas, es decir, son iniciativas que no son públicas
pagadas de gobierno, sino que son empresas privadas que en el afán de abarcar mayor parte de mercado y generar nuevos productos y nuevos ingresos a sus compañías, pues vienen haciendo unos desarrollos muy interesantes. El día de hoy es el turno de Richard Branson. Richard Branson es el dueño de Virgin. Virgin tiene 10.000 vértices, es Virgin Mobile, que algunos de ustedes deben tener ese tipo de telefonía, pero Virgin también es hoteles, Virgin es una aerolínea, Virgin tiene un estudio de grabación, bueno, Virgin tiene muchos tipos de empresas. Hoy puntualmente traigo dos, uno es Virgin Galactic, el otro es Hyperloop, que ya ahorita se los muestro, es un proyecto que me parece súper interesante. Pero Virgin Galactic, cuando hablábamos de Elon Musk, que tenía SpaceX, que quería llevar pasajeros a la estratosfera, al espacio, pues resulta que este es uno de sus competidores, iba súper avanzado, ha diseñado unos vehículos aéreos, unos aviones con la capacidad de llegar hasta el espacio. De hecho, ya ha hecho algunas pruebas donde él mismo se ha subido a ese tipo de vehículos, y la idea de él es empezar a vender prontamente turismo de ese tipo, poder uno ir a la estratosfera. Alguna de las frases de Richard Branson es: no te avergüences de tus fracasos, aprende de ellos y comienza de nuevo. Creo que muy alineado con lo que hablamos la primera clase, ¿no? Y fíjense la diferencia de este personaje con lo que nosotros pensamos aquí en Latinoamérica. Él lo que está diciendo es: oiga, si usted fracasó, siéntase orgulloso, maestro, porque usted se le midió, arrancó, aprendió de esos fracasos. Ojalá esos fracasos cuénteselos al mundo para que otros no cometan el mismo error que usted cometió. Si se fijan, varias de las frases de varios de los personajes con los que hemos cerrado la clase están muy enfocados a eso, a romper esas barreras de creatividad que veíamos en las primeras clases que nosotros los latinoamericanos tenemos. Y hay otro proyecto muy interesante de inversión que está haciendo, y es este, que es un sistema no me quedo, ya lo busco en YouTube. No me quedó en la presentación. Es un sistema de transporte que quiere revolucionar. No solo él está trabajando en esto, Elon Musk también tiene su propia versión de este tipo de trenes, y básicamente lo que ellos quieren es poder reemplazar los aviones y que tengan trenes hiper de Virgin. Que tengan trenes que vayan a la velocidad superior de los aviones, pero que sean por tierra. Este que es el proyecto de Richard, se los voy a poner aquí mientras vamos dialogando. Básicamente lo que quieren es tener unos túneles y que esos túneles estén al vacío para que no haya oposición del aire. Y esos trenes van casi que levitando, van flotando sobre unos rieles magnéticos. Esto hace que casi que con un empujoncito los trenes alcancen velocidades de hasta 1.200 kilómetros por hora. Los aviones vuelan a 800, 900 kilómetros por hora. Entonces aquí en este video, que es un video promocional de cómo se imagina el sistema, fíjense que estos son los trenes. Esos trenes son magnéticos. Toda la superficie del sistema ferroviario va con paneles solares, son súper amigables con el medio ambiente, y estos trenes alcanzan velocidades de hasta 1.200 kilómetros por hora. Es decir, que para desplazarse, por poner un ejemplo, si de Bogotá a Cartagena hay 1.000 kilómetros, en una hora podríamos hacer ese recorrido, con un costo muy inferior al irse en un avión, porque aquí el tema del combustible es muchísimo más barato, es eléctrico, no es contaminante, no se necesitan condiciones especiales de los aeropuertos para poder arrancar los aviones o aterrizar. Esto pronto va a salir, ya hay algunos prototipos que han hecho ellos de 1 o 2 kilómetros para hacer pruebas.
Y lo dicho, no solo Virgin está trabajando en esto, sino que también lo está haciendo Elon Musk. Fíjense que aquí hay algunas pruebas que ya han hecho los propios fabricantes de este dispositivo, donde ellos mismos ya ingresan al túnel que tienen de prueba y ya se suben ellos y empiezan a experimentar cómo se sentiría viajar en este tipo de tecnologías. Entonces yo creo que esto va a revolucionar, está revolucionando. Esto es uno de los muchos proyectos que Richard Branson, igual que Elon Musk, están financiando y están haciendo desarrollo. Por supuesto, usted tiene inmerso muchísima investigación. Entonces los invito también a que le hagan seguimiento a este personaje, como los otros que ya hemos venido dialogando en clase. Hasta aquí nuestra clase. Espero seguir despertando en ustedes ese interés por la investigación, por el desarrollo tecnológico, por la innovación. Que sepan que todos estos ejemplos que yo pongo no están desarrollados por doctores y postdoctorados, ¿no? De hecho, muchos de estos proyectos de ejemplo que yo pongo en los que he participado y que conozco de primera mano son desarrollados e impulsados por chicos incluso de colegio, simplemente que se apasionan por el tema de investigación, empiezan a buscar los aliados estratégicos, empiezan a buscar quién los pueda apoyar, quién los pueda financiar y pues se pueden llegar a tener unos importantes resultados que incluso a un mediano plazo se puedan llegar a convertir en emprendimientos de base tecnológica. Muchas gracias y nos veremos en la próxima sesión.